Hola, en este video te voy a mostrar cómo crear un contenedor de Docker con una base de datos Oracle. En este caso, la base de datos que vamos a instalar va a ser la última versión disponible al 25 de octubre de 2025. Esta base de datos es la 23 AI. Esta base de datos es gratuita y local, es autocontenida y está pensada para desarrollar, aprender, probar la base de datos. Y se puede ejecutar en tu PC, servidor o contenedor. No requiere conexión a Oracle Cloud ni licencias. Así que es una opción muy buena para practicar, para proyectos personales, para, no sé, jugar con las funciones de Oracle. Y en lo que respecta al nombre AI o al sufijo AI, eh, esto quiere decir que incluye algunas features o características de inteligencia artificial como AI Vector Search, que es búsqueda vectorial nativa. Otra característica es JSON Relational Duality Views. Después tenemos grafos, más Machine Learning, más vectores integrados. Y también tenemos PLSQL con JSON semántico y extensiones de inferencia. Que bueno, esas son todas como funciones para inteligencia artificial, para la tecnología que está emergiendo ahora. Eh, bueno, esta base de datos no es como la famosa base de datos autónoma de Oracle, o sea que no se autoadministra a nivel de infraestructura. Esto quiere decir que vos manejás dónde se ejecuta, cuándo se apaga o se levanta, y si haces backups o no. Lo que vamos a ver va a ser la imagen, las instrucciones y la documentación. Vamos a crear un Docker Compose para descargar la imagen y crear un contenedor fácilmente en cualquier momento. Esto está bueno porque se lo puedes pasar a otra persona y fácilmente instala la misma imagen, la misma base de datos. Bueno, también vamos a aprender cómo correr el Docker Compose por consola, a crear un espacio de almacenamiento para la persistencia de los datos de la base de datos y a conectarnos usando el SQL Developer para VS Code, o sea que es una extensión oficial de Oracle. Esta función está muy buena porque después brinda como la estructura para poder conectar la base de datos mediante un MCP a agentes de inteligencia artificial. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es instalar Docker de su página principal, que es esta. Y lo que tiene Docker acá es que, bueno, vamos al botón donde dice Download Docker Compose. Y acá lo que vemos es que hay 5 opciones dependiendo del sistema operativo que tengamos y del procesador que tengamos. La primera opción es para las Mac con Apple Silicon, que son las generaciones de chips M. El primero es el M1, después vino el M2, el M3, el M4, que es el último, y está por salir el M5, si no salió ya. Que son, bueno, procesadores de Apple muy potentes. Y después tenemos eh, la versión para Mac, pero con chip de Intel, que son las Macs más viejas. Después tenemos la versión para Windows con AMD 64, que esta arquitectura 64 bits, que está presente en los chips de Intel y de AMD. Después tenemos la versión para Windows de ARM64, que esta arquitectura es la que tienen los procesadores nuevos de Snapdragon, que bueno, antes estaban solo para dispositivos móviles como tablets o celulares, y ahora también están disponibles para laptops. Y después tenemos la versión para el sistema operativo Linux. Acá tenés que elegir dependiendo del chip que tengas vos, que si tenés Windows lo más seguro es que tengas M64 porque la arquitectura ARM64 y las laptops con
con chip Snapdragon no son tan comunes todavía. Hay muchas versiones y ofertas, pero tampoco es tan común que la gente se lo compre. Así que seguramente tengas que descargar esto si tenés Windows, esta si tenés Mac, o si tenés Linux, esta versión. Pero acá hay un tema, si tenés Mac y Linux no pasa nada, pero si tenés Windows, para que Docker funcione correctamente, lo que hay que hacer primero es instalar Windows Subsystem for Linux, que es como un sistema de Linux que funciona junto con Windows, y esto es un desarrollo propio de Microsoft. Esto se descarga desde la propia web de Microsoft y acá nos da la documentación y los pasos de instalación. Bueno, acá están algunos prerequisitos, pero para instalar este sistema es tan fácil como abrir PowerShell y ejecutar el comando wsl-install. Y con esto, bueno, si no le indicas el sistema operativo, se va a instalar Ubuntu por defecto, pero también puede elegir otra distro. Yo en mi caso instalé Ubuntu porque me gusta. Bueno, una vez que instales Docker, vas a tener que iniciarlo y vas a ver algo como esto. Si no tenés Windows Subsystem for Linux, te lo va a decir acá con un pop-up. Y acá por lo que podemos ver es que en la pestaña de containers no tengo ningún container creado, tampoco tengo imágenes descargadas, no tengo volúmenes de almacenamiento, o sea que está como recién instalado. Bueno, después acá hay otras opciones más, como por ejemplo Models, que esto es para otra cosa. El Gema 3 está muy bueno, si lo necesitas usar para alguna automatización, te lo recomiendo. Yo lo usé hace un tiempo para una automatización para enviar correos electrónicos, va en realidad para generarlos. Y de los modelos que probé, que fueron varios, Gema 3 fue el más útil. Que bueno, esto no viene a razón del curso, pero lo menciono porque justo está acá. Y después, para asegurarnos que Docker está usando WSL, vamos a configuración, la turquita que está acá arriba. Después vamos a general y por acá abajo tiene que haber una opción que dice Use the WSL2 Base Engine. Si no está cliqueado le damos al check y listo. Igual, aplicamos y cerramos. Ok, una vez que tenemos esto, tenemos que descargar la imagen que vamos a usar. La imagen que vamos a usar se llama Oracle Free y es de este usuario, que este usuario se llama Gerald Benzel. No sé si lo estoy pronunciando bien el apellido, pero es así. Y esta persona es un ingeniero de Oracle. Y aunque esta imagen no es oficial de Oracle, sí es una imagen que recomienda para hacer pruebas, para aprender, desarrollo y esas cosas. Acá lo que vemos en la imagen, bueno, esto está alojado en Docker Hub, que es como un repositorio de imágenes de Docker oficial de Docker. Acá podemos ver en la URL que es hub.docker.com. Y bueno, acá tenemos la documentación de la imagen, las etiquetas soportadas. Estas, por ejemplo, están siempre soportadas. Estas de acá están soportadas porque seguramente cuando salga otra versión nueva, estas van a quedar desprecadas. Bueno, estas ya están deprecadas y estas no soportadas. Después, a la derecha tenemos Tax Summary, que acá podemos elegir la versión que queremos. Tenemos Slim Fast Start, Latest Fast Start, Full Fast Start. La que vamos a usar en este curso o en este video va a ser Latest. Acá vemos que el contenido es una imagen. Tenemos esto para ver si es lo original que se subió. Tenemos el tamaño, size y la última actualización que fue hace 3 meses.
A esta imagen la podemos correr directamente en Docker Desktop con este botón. Y si vamos a los tres puntitos, nos muestra el comando que va a ejecutar. El problema que tiene este comando es que le falta mucha configuración, como por ejemplo los puertos que vamos a usar. Le falta dónde va a estar el almacenamiento de la base de datos. Le falta, por ejemplo, la contraseña de la base de datos, el nombre de la base de datos propia. Por eso acá abajo en la documentación nos sugiere algunas configuraciones, como por ejemplo esta que tiene los puertos, tiene la contraseña de Oracle y tiene la imagen. Después tenemos esta otra que tiene también los volúmenes de almacenamiento, además de la contraseña y los puertos. Y después más abajo tenemos otras configuraciones más, también las variables de entorno, las que están disponibles. Y la opción que más me gusta, y como dije al principio, vamos a usar Docker Desktop. Vamos a usar una versión parecida a esta, pero con algunas modificaciones. Y la voy a mostrar ahora en VS Code. Pero bueno, este documento se va a llamar docker-compose.iml. Y esto lo vamos a crear en el disco C, en una carpeta llamada Oracle. Vos la podés crear en la carpeta que quieras, pero por una cuestión de comodidad, por ahí te conviene que esté cerca del disco C para poder llegar rápido por consola y ejecutar comandos y cosas más fácilmente. Entonces, mi carpeta va a estar en el disco C, se va a llamar Oracle. Dentro de Oracle voy a tener una carpeta que se llama Compose. Y dentro de Compose, otra carpeta que sea donde esté la versión de IML de la imagen que quiero descargar. Como había dicho, estoy en el disco C. Voy a la carpeta Oracle que creé yo mismo. Luego voy a la carpeta Compose. Y voy a la versión que voy a instalar ahora, que es la la latest. Y dentro tengo un Docker Compose. Este Docker Compose tiene este contenido acá. Este editor que estoy usando se llama VS Code. Y lo que tenemos acá, bueno, son los servicios. Este es el servicio de Docker, el nombre del servicio de Docker, que yo le puse Oracle-latest. Luego tenemos la imagen que vamos a usar, el nombre del contenedor, que le puse el mismo nombre del servicio de Docker. Bueno, tenemos otras configuraciones más. Acá tenemos los puertos. Este es el que vamos a usar para la conexión a la base de datos, ya sea por el SQL Developer para VS Code o puede ser el SQL Developer, eh, el viejo, el que desarrolló Oracle. También puede ser otro cliente de bases de datos, como por ejemplo DBeaver. Después tenemos el puerto 5500, que esto es para el Enterprise Manager, que nos da algunas estadísticas buenas para la base de datos. Esto no es tanto para un desarrollador, sino más para un DBA o un administrador de base de datos. Después en Environment tenemos las variables de entorno. Tenemos la base de datos, que va a ser FreePDB1 en este caso, puede ser cualquier nombre. Yo la voy a llamar de esta manera en esta ocasión. La contraseña de esta base de datos. Después tenemos el usuario general. Tenemos, o sea, de la aplicación. Y tenemos la contraseña. Todas estas variables no son obligatorias, solo algunas. Esto lo pueden ver en la documentación de la imagen. Después tenemos los volúmenes, que yo en mi caso lo creé en la carpeta Oracle y en un directorio que se llama Data. Ahí se va a guardar toda la información que generemos con la base de datos. Después, en los chequeos de salud, que es esta propiedad que tenemos acá, Health Check. Bueno, tenemos algunas cosas que se van a testear cada 30 segundos, como dice acá, con un timeout de 10 segundos. O sea que si se ejecuta alguno de estos chequeos y en 10 segundos no tenemos una respuesta, se va a cortar con un máximo de 10 reintentos.
Y bueno, en el start period, en el start interval, no es tan importante ahora. Ok, bueno, ya tenemos. Esto igualmente yo lo voy a dejar en el comentario del video, o en la descripción del video, así que no hace falta que lo copies ahora o lo memorices. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es correr un comando para usar el compose y descargar la imagen e instalar la base de datos con estas variables de entorno y toda esta configuración. Entonces, estamos en el directorio donde creamos el docker-compose.iml. Lo que vamos a hacer es ir un nivel hacia atrás y con clic secundario sobre la carpeta donde tenemos el Docker Compose, vamos a Open in Terminal, que en mi caso yo lo configuré para que me abra PowerShell. Y acá lo que podemos ver es que estamos en C, Oracle Compose Latest. En el caso de que lo tengas en otro lado, por ahí sea más difícil de llegar, o no tengas esa opción en el menú contextual, lo que podés hacer es abrir otro, por ejemplo, otra pestaña de PowerShell. Y en mi caso yo estoy en C, user y el nombre de mi usuario. Y ahora, ¿cómo hago para llegar al Docker Compose? Bueno, lo que puedo hacer es usar el comando cd, que significa Change Directory. Entonces escribo cd y ¿qué más? Necesito algo más. Entonces con dos puntos voy un nivel hacia atrás. Aprieto Enter y como podemos ver estoy en Users. Bueno, antes estaba en User Crist, ahora estoy solo en Users. Ahora lo que voy a hacer es volver a donde estaba. ¿Y cómo hago para ir dos niveles hacia atrás al mismo tiempo? Puedo apretar Change Directory, dos puntos, barra, dos puntos. Esto me sube dos niveles en el árbol. Listo, ya estoy en C. Ahora el directorio a donde yo quiero ir se llama Oracle. Entonces le escribo cd espacio Oracle. También puedo escribir todo junto, Oracle barra compose barra latest. Pero en este caso lo voy a hacer por partes. Aprieto Enter. Y ahora para ver lo que hay dentro de la carpeta Oracle, aprieto ls. Y acá lo que puedo ver es que tengo un directorio que se llama Compose, otro que se llama Data y otro que se llama VS Code. Entonces, si yo quiero ir al directorio Compose, puedo apretar cd y aprieto espacio C. Y acá ya no necesito escribir Compose entero, porque los tres directorios que tengo, el nombre empieza con diferente letra. ¿Cómo hago para que la consola me autocomplete lo que falta del nombre? Aprieto Tab y la consola hace su magia y me completa la ruta. Aprieto Enter y ya estoy en Compose. De nuevo hago ls para ver qué tengo dentro. Tengo un directorio que es 23AI, Free y Latest. Yo quiero ir a Latest. De nuevo, hay un solo directorio que empieza con L, hago cd, espacio L, tab, listo, enter. Ya estoy en Latest. Listo. Ahora, ¿cómo hago para descargar la imagen y correr la base de datos? Bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser escribir docker-compose espacio app-d, que es una banderita, y aprieto enter. Listo. Pooling significa que se está descargando la imagen, está haciendo pool, es como traerse a casa la información. Pesa un giga como vimos en la web. Esto va a tardar dependiendo de la velocidad de internet que tengas. Ya está terminando acá. Extrayendo los archivos. Listo. Creado, arrancado.
Ahora, si vamos a Docker, lo que vemos es que ya está creado el contenedor con el servicio. Y si yo quiero ver cómo va por consola, lo que puedo hacer es escribir docker logs-f y el nombre del contenedor, que era Oracle-latest. Y podemos ver los logs que nos dejó. Y acá, como vemos, dice container starting up, database already initialized y container starting up Oracle database. O sea que la base ya está lista para su uso. Bueno, podemos ver cosas más como el listener, pero bueno, no para este video. Bueno, ahora lo que podemos hacer. Esto también lo podemos ver dentro del contenedor. Damos clic acá adentro y vemos que está ok. Bueno, acá dice restarting, pero no le vamos a prestar atención a eso. Bueno, en este ejemplo lo que voy a mostrar es cómo instalar, en realidad cómo establecer una conexión a la base de datos que acabamos de crear desde VS Code con la extensión oficial de Oracle que se llama Oracle SQL Developer Extension for VS Code. La versión actual es la 23.3.0. Siempre es muy importante tener la versión más actual de Visual Studio Code. Yo lo actualicé hace poquito, hace una semana, porque lo que pasa es que si tenés una versión muy vieja del Visual Studio y querés instalar una extensión, por ahí hay una versión muy nueva, pero vos al tener una versión vieja de VS Code te instala una versión vieja de la extensión que querés y por ahí no tiene todas las funciones que necesitas o tiene algunos problemas de seguridad o lo que sea. Bueno, yo ya la tengo instalada, si no, en tu caso si no la tenés la puedes instalar y después te va a aparecer acá al costadito un icono y si no te aparece lo que vas a hacer es clic secundario en la barra de costado y elegir, darle check acá al costadito y te va a aparecer. Entonces voy a la extensión, yo acá tenía una conexión vieja que la voy a eliminar y voy a crear una conexión nueva. Entonces me sale esta ventanita que acá le ponemos el nombre de conexión que queramos, por ejemplo Oracle Latest. Oracle Latest. Bueno, y esto tenemos que completarlo con con los datos del Docker Compose que tenemos acá. Yo lo voy a hacer rápidamente y vamos a testear la conexión. Bueno, anteriormente el contenedor no había sido iniciado correctamente, había quedado como en restarting. Y lo que tenés que ver para asegurarte de que la base de datos está ok y el servidor arrancó correctamente es que bueno, no quede en status de reiniciando, ¿no? Y que saque este mensaje que dice Database is ready to use. Bueno, a mí me salía ese error porque instalé un montón de versiones de imágenes y de contenedores, entonces va sobre el mismo espacio de almacenamiento y no había borrado correctamente los archivos. Pero si es tu primera vez que instalás esta base de datos no vas a tener problema. Ok, entonces ahora vamos a seguir con lo que es la conexión a la base de datos. Ok, entonces creamos una nueva conexión, connection name, le ponemos lo que queramos. Después en username vamos a poner system, la password va a ser
esta, la que dice Oracle Password. Después, el hostname va a ser localhost, porque la estamos creando de forma local. El puerto va a ser 1521, que es el mismo que pusimos acá. El service name va a ser freepdb1 o el nombre que ustedes le pongan en esta variable de acá. Bueno, lo que podemos hacer ahora es... es importante guardar la contraseña. Una vez que la escribas, te va a permitir hacer clic acá, porque si no, cada vez que te quieras conectar te va a pedir la contraseña. Así que lo que hacemos ahora es testear la conexión. Y acá abajo podemos ver que sale un mensaje como que la conexión tuvo éxito. Te pase. Bueno, entonces ahora nos vamos a conectar. Listo, esto lo voy a cerrar por ahora. Y el compose también. Ahora, simplemente con... Bueno, acá ya está conectada por lo que veo. Si le doy acá a este iconito, lo que va a hacer es desconectarse. Voy a ver si puedo aumentar un poquito el tamaño de esto. Ahí va. Bueno, tenemos este iconito que es como un enchufe, que dice Connect o Disconnect, en este caso Disconnect porque ya está conectado. Esto para refrescar todo el esquema, para editar la conexión, para crear una hoja de trabajo SQL o para aplicar algún filtro. Yo le doy clic acá abajo y ya tengo la vista de los objetos de la base de datos, como son las tablas, las vistas, los índices, los paquetes, los procedimientos, las funciones y otras cosas más. Y acá en la ventana del medio tenemos SQL Snippets, que está bueno porque bueno, son como funciones prearmadas, built-in para crear un CLEFOR, lo que queramos, que esto nos acelere un poco el desarrollo. Y acá tenemos otras cosas más de la base de datos, porque bueno, también le podemos instalar un Apex, que es como... Apex significa Application Programming Interface. No, perdón, eso, eso es API. Bueno, pero Apex es una plataforma no-code que es propia de Oracle y usa para generar aplicaciones, el frontend de aplicaciones empresariales. Aunque Apex también tiene la parte de base de datos y eso, pero bueno, no se suele usar desconectada de una base de datos Oracle propiamente. Entonces lo que voy a hacer ahora es ver qué versión de base de datos instalamos. Para eso abro una nueva SQL Worksheet. Y lo que voy a hacer acá es escribir select asterisco from, la vista va a ser B pesos instance, y acá lo que voy a hacer, bueno, seleccionar toda la query y apretar este iconito de acá que dice run statement o control enter, que también funciona. Bueno, le doy ahí y lo que hace es traerme la versión de la base de datos que tenemos, que es la 23. A ver si puedo verlo con otra vista, con la vista de fila. Singular Record View. Bueno, acá tenemos todas las características de la base de datos. Quiero ver si me da el nombre completo, si es 23C, 23AI. Bueno, ahora que recuerdo la vista para ver la versión de la base de datos que tenemos es select asterisco from B pesos version. Y ahora sí, le doy a ejecutar y me muestra que la base de datos que tenemos instalada es la 23AI Free Release. O sea que ya tenemos la base de datos 23AI de Oracle para jugar y hacer pruebas o crear proyectos personales.
Bueno, si te gustó este video, te puedes suscribir a mi canal porque en el próximo lo que me gustaría mostrar es cómo conectar mediante un servidor MCP un agente de IA para trabajar en la base de datos de Oracle. Todo desde VS Code y mediante la extensión de SQL Developer para VS Code que tiene Oracle. Bueno, gracias por ver y si tienes alguna duda, alguna pregunta, me la puedes dejar en un comentario.